Buenos días, hermanos. Una vez más me presento delante de ustedes para darles un mensaje de ánimo, un mensaje de fe, para, ya que estamos a escasos 4 días de terminar el año. Y quiero decirles que ha sido un año muy difícil. A partir de marzo, nosotros aquí en la Ciudad de México, o en toda la ciudad, en todo el país, conocimos lo que se llama la pandemia. Sí, esta pandemia ha traído tristeza, ha traído lágrimas, ha traído dolor en muchos hogares. Y sin lugar a dudas, se ha llevado a muchos de nuestros amados hermanos. Hemos sido mermados, no solamente en nuestra congregación, sino en las diferentes congregaciones que con todo el corazón buscan al Señor. Y aún los que no conocen han sido víctimas de esta pandemia. Es necesario que nosotros recibamos esto como una señal de parte del Señor. Esta pandemia, hay dos maneras de verla. Una es en el aspecto humano, otra es en el aspecto espiritual o divino. En el aspecto humano es una catástrofe. En el aspecto humano estamos desesperados. Muchos están desesperados, como dice el apóstol Pablo, desesperados. Sí, todos podemos estar desesperados, afligidos, atribulados. Pero la gente que no tiene esperanza sufre más. Nosotros que tenemos esperanza y que hemos sido parte, hemos tenido en la familia pérdidas. Sin embargo, tenemos una esperanza y sabemos que podemos también ser al rato uno de nosotros los que estén contando dentro de los que duermen. El Señor siempre nos ha hecho promesas. El Señor, como mencioné en la otra palabra que me tocó ministrar, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, del siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Esta parte, hermanos, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Es muy difícil comprender el quebranto. Este quebranto tiene dos formas. Un trato de Dios con el hombre, humanamente hablando, como lo mencioné, es muy difícil entenderlo. Pero Dios estaba esperando esta oportunidad para hablar, para demostrar y manifestar todo su poderío para que el hombre ejercite su fe. El hombre se ejercite. Y todos, hermanos, los que estamos pasando esta tribulación, la pasemos confiados. Yo recuerdo cuando la Pascua fue llevada a cabo allá en Egipto. Había una grande tribulación con el pueblo egipcio, pero había un gozo que no se puede describir en los que estaban dejando Egipto. Dos cosas diferentes. Por un lado se estaba sufriendo y por otro se estaban regocijando. Cuando sucedió lo de la Pascua, ¿sí? ¿Qué pasaba en las casas en el encierro? Lo que pasaba en el encierro es que estaban comiendo, ¿sí? Estaban regocijándose, mientras los que estaban fuera estaban llorando, estaban llenos de dolor a causa de los juicios de Dios. Pero quiero decirles que esto que estamos viviendo ahora, en esta pandemia, es temporal. Pero aún viene muchas cosas. Puede quitarse esta pandemia. Puede pasar.
pero van a venir otras cosas que están escritas en Mateo 24. ¿Sí? Dice la palabra también aquí en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y me hace recordar precisamente el tiempo de la Pascua. ¿Sí? Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Se acuerdan de la palabra que acabamos de escuchar? Entonces, hermanos, solamente en Cristo vamos a poder ser librados. Y si en su beneplácito está, en su soberanía está, que algunos de nosotros también vaya al encuentro con el Señor, pues amén. Pero lo que queremos transmitirles es, todo el cuerpo de ancianos, a todas las congregaciones, es no desmayen. Ustedes son los que deben de permanecer firmes, firmes en la fe, firmes en la milicia con la que el Señor nos ha llamado, y que el Señor los bendiga. Bien, hermanos, voy a introducir algo en sus corazones que el Señor ha puesto. Muchas veces nosotros nos sentimos como vacíos, como cansados o desesperados. Otros porque no tienen un hogar, otros porque están sufriendo dolor, lágrimas, tristeza. Pero quiero decirles, hermanos, que esto solamente es una transición. El Señor también sufre porque nos ama y quiere hacer una morada. Quiere tener una morada en nosotros. Y Él te ha elegido a ti, me ha elegido a mí, para que lleve a cabo su plan que Él se ha propuesto hacer. Quiero hacer una lectura de Efesios 3:17. Dice, para que Cristo haga su hogar en vosotros, en vuestros corazones, por medio de la fe. Aquí quiero enfatizar mucho en la fe, porque no es una fe común, sino una fe como una herramienta que va a abrir el camino de la revelación para poder tener una comunión plena con Cristo. Entonces dice, para que Cristo haga su hogar. ¿Quién no anhela un hogar? Muchos deseamos lo primero cuando nos casamos, tener un hogar propio. Entonces el Señor, una vez que crió al hombre, también anheló tener un hogar. Y por eso hoy nosotros tenemos que saber para qué fuimos creados, para que seamos el hogar del Señor. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, la fe es una herramienta. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. ¿Qué es galardonador? ¿Qué es el galardón? Todos los que corren buscan un galardón, un premio, pero para nuestros antiguos patriarcas y aún para nosotros, el galardón es precisamente el mismo Cristo. Las cosas del Espíritu se comprenden por medio de la fe, que es la herramienta que mencioné. Sabemos que Cristo hace su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, pero quizá usted no se ha dado cuenta. Esto lo dice Efesios 3:17. De la misma manera, mediante la fe nos damos cuenta de que Dios tiene una economía, un plan, un propósito eterno. Y si no tenemos fe, no podemos aprenderla. Respecto de todo lo que hay en el Nuevo Testamento, lo que Dios requiere de nosotros es fe, porque sin fe dice que es imposible agradarlo. Si no creemos, no podemos aprender ninguna cosa espiritual. Por fe sabemos que Dios, Cristo y el Espíritu existen. Por fe sabemos que Cristo está en los cielos y también en nuestro espíritu. Imagínense ustedes el potencial de la fe. Por fe sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por fe sabemos que hemos sido salvos, regenerados, perdonados por Dios. Por fe sabemos, somos santificados
y transformados por Dios. Por fe, somos santificados y transformados, renovados y finalmente glorificados. Por fe también somos vencedores. Todo lo espiritual se aprende por fe. Si no tenemos esta herramienta, podemos hablar solamente de una fe abstracta. Todo lo que se aprende por fe es un misterio. Y precisamente quiero hablar de ese misterio. Todo lo que se aprende por fe es un misterio. Por esa razón esta es la edad de la fe y la edad del misterio. Ahorita van a entender por qué. Dios es misterioso y el Espíritu de Dios es misterioso. Cristo en nosotros es misterioso y nuestra salvación, regeneración, justificación, santificación son misterios. El cuerpo de Cristo también es un misterio. Es por fe que sabemos que la gracia no es simplemente la iglesia, no es simplemente una asamblea o una congregación, sino el cuerpo de Cristo. Y por fe sabemos que somos hermanos. Amén. Con respecto al espíritu divino y el espíritu humano, no debemos confiar en nuestro propio sentir. Según nuestro sentir, tal vez no hay espíritu divino ni espíritu humano. Cuando consideramos el asunto de los dos espíritus, debemos estar en la esfera de la fe. Pablo declaró, de fe conforme a lo que está escrito, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a todo lo que está escrito. Creí. Él decía, creí, por lo cual hablé. También nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. De otra manera, pues no haríamos nada. Segunda de Corintios 4:13. Pablo no habló en el espíritu de su conocimiento, sentimiento, sensación, sino en el espíritu de la fe. La fe en lo que él estaba seguro y estaba viendo. Hoy en día conocemos los misterios de Dios por fe. La edad del misterio comenzó en el momento de la encarnación del Señor. Pero cuando Él aparezca por segunda vez, la edad del misterio terminará. Los que no creen en Jesús hoy lo verán en aquel día. Sin embargo, hoy en día todo lo espiritual es un misterio. Por lo tanto, debemos ejercitar la fe que Dios nos ha dado. Todo cristiano tiene algo por dentro que se llama fe. Aunque no lo podemos explicar, la tenemos. Cuanto más creemos en Dios, en Cristo y en la Biblia, tanto más contentos estamos. Tanto más creemos que Cristo está en nosotros y que está haciendo su hogar en nuestro interior, más contentos y vivientes estamos. Debemos tener una fe completa y una seguridad plena de que tenemos un espíritu y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora yo pregunto, ¿mora en usted? ¿Sabe que tiene un dueño? ¿Sabe que tiene un gobernante interno? Si es así, gracias a Dios. Sabemos que Dios tiene una economía, un plan. Porque 1 Timoteo 1:4 estaba exhortando ahí Pablo a Timoteo a que se cuidara, porque había hombres que estaban echando o destruyendo precisamente la fe de los cristianos en ese tiempo. Estaban prestando atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios es parte de su economía, o es más bien su economía. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Es un hecho que el Espíritu está en todo nuestro ser. No obstante, según nuestra experiencia y ejercicio, a veces parece que el Espíritu ni siquiera está en nuestro espíritu. Este ha sido el sentir de muchos. Debemos entender claramente lo que la Biblia dice. No es necesario tener revelación para simplemente depender de nuestra experiencia. Pero para creer lo que la Biblia dice, se requiere revelación. Esta es la razón por la cual todos necesitamos acudir a la palabra frecuentemente. Cuanto más acudamos a la palabra, o leamos, nos apartemos leyendo la palabra, o nos separemos para leer la palabra,
entenderemos lo que contiene. Tanto más creeremos espontáneamente. Romanos 10:17. Les aconsejo que cotejen esta escritura. Y Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es lo que da sustantividad, realidad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por cuanto no miramos, 2 Corintios 4:18 dice: por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, aquí está el misterio, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si nosotros revisamos lo que dice Hebreos 11, Hebreos 11, todo el libro habla de la fe, de lo que no se veía. Y fueron cosas reales, por lo cual nosotros estamos hablando también de ellas. En todo el universo existen dos categorías de cosas: las cosas visibles, así como las cosas invisibles. A las cosas visibles las podemos llamar concretas, y a las invisibles abstractas, ¿sí? Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, para él. Según la historia y según la verdadera situación del universo, las cosas que no se ven controlan las cosas que se ven. Por ejemplo, la parte visible de nuestro ser, es decir, nuestro cuerpo, no es el factor que controla nuestro ser. Más bien, la parte invisible, la parte que no se puede ver, es el factor que nos controla. Somos controlados no por nuestro cuerpo, sino por algo interior que es invisible y a la vez real. Además, nuestro destino, nuestro futuro no está en conformidad con las cosas que se ven, sino en conformidad con las cosas que no se ven. Dios es invisible y todo el universo está bajo su control. Esto lo dice 1 Timoteo 1:17, y también podemos leer Salmos 103 y Daniel 4:26, donde dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino dominará sobre todos. Si consideramos la historia humana a la luz de la Biblia, nos daremos cuenta de que toda la historia humana es controlada y dirigida no por las cosas visibles o por las personas visibles, sino por alguien que no se puede ver. Y de una sangre, dice Hechos 17:26, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto dice la palabra. Solo la Biblia es el testimonio de Dios, nos hablan de las cosas que no se ven. Aquellos que son sabios miran las cosas invisibles, las cosas que no se ven, mas son reveladas en la Biblia, en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, nos dice el apóstol, pero las que no se ven son eternas. Los creyentes en Cristo nunca han visto a Dios. Aún así, ellos creen en Él. ¿Usted cree también así? Y lo aman, porque la Biblia lo revela, porque creen que está en la Escritura. 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. De igual manera, nunca hemos visto la vida eterna o nuestro espíritu. ¿Quién ha visto su espíritu? ¿O quién ha visto la vida eterna? Nadie. Por eso es un misterio. Pero creemos en estas cosas que no se ven, porque la Biblia nos lo revela. La vida cristiana no es una vida de cosas que se ven, sino de cosas que no se ven. Todo lo que pertenece a la vida cristiana es invisible.
La degradación de la iglesia se debe al hecho de que los cristianos modernos se han vuelto de las cosas que no se ven a las cosas que se ven. Ellos, una parte dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Sí, pero hay también un dicho que dice, hasta no ver, no creer. ¿De cuáles somos nosotros? Cuando nos interesamos únicamente en las cosas que se ven, hemos caído y la iglesia ha entrado a una degradación. ¿Por qué? Porque todo lo quiere hacer por medio de sus sentimientos, emociones, lejos de una revelación del Señor. Pero cuando nos interesamos por Dios, por el Dios vivo, al andar conforme a nuestro espíritu mezclado, esto quiere decir el Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano, Romanos 8:4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los cuales no se ven. Somos recobrados a la vida cristiana normal y a la vida normal de iglesia por medio de la fe. A fin de mirar las cosas visibles, no necesitamos la fe, porque entonces no sería fe. ¿Sí? Andar por fe significa que miramos las cosas invisibles, y esto solamente puede ser revelado por medio de alguien que nos usurpa, por medio de alguien que ocupa nuestro interior, nuestro espíritu, y la parte más noble que está y rica, donde el Señor hace su morada, es en nuestro espíritu y en nuestra conciencia. En la vida de iglesia no andamos por lo que vemos, por la apariencia, sino por fe. Espero que todos andemos de esta manera. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Sabemos que somos salvos por medio de la fe. Yo recuerdo que los patriarcas tenían ojos, tenían todo lo necesario, oídos, para ver y para oír. Pero, ¿qué sucedió con nuestros patriarcas? Sí, el mismo Señor dijo, tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Él no se estaba refiriendo meramente a los ojos físicos ni a los oídos físicos. Esos son objetivos. Pero el Señor estaba refiriendo a lo subjetivo. Sí, a la riqueza de la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Esta fe hace que experimentemos el nacimiento divino con vida divina. Cuando fuimos regenerados, la vida divina, algo que es invisible a los sentidos naturales, fue impartida en nosotros. Como resultado de esta impartición de vida, nosotros llegamos a ser hermanos y hermanas en el Señor. Amén, hermanos. Aunque ni el nacimiento divino ni la vida divina se pueden ver, tenemos una habilidad interior que es capaz de dar sustancia a la vida divina en cada uno. Esta capacidad de dar sustantividad, la cual es capaz de percibir la vida divina invisible en nuestro interior, es la fe. En Hebreos 11:1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo está diciendo el apóstol. Y de ahí nosotros seguimos leyendo todo el capítulo y nos damos cuenta que todo lo que no se veía, todo lo que no se puede ver, se le llama fe, como lo hicieron nuestros patriarcas también. La fe no está en conformidad con nuestro sentimiento. La fe es el elemento divino infundido dentro de nuestro ser por el Espíritu mediante la palabra de Dios. Cuando el elemento divino es infundido en nosotros mediante una visión que hemos recibido de la palabra, de la Biblia, de un mensaje impreso, donde desde nuestro espíritu, espontáneamente surgirá algo en nosotros a fin de creer lo que Dios dice. Esto es la fe. No sé si ustedes se han encontrado por ahí un folleto olvidado, pero que para unos es un papel tirado,
para otros es algo que tiene, y lo levantan y comienzan a leer. Muchos han sido salvos de esa manera y han recobrado su fe. Todos necesitamos aprender a abrirnos a Dios, a su palabra, a su hablar y a su visión. Entonces, su espíritu, hermano de usted, podrá, en ese espíritu el Señor pondrá un sello sobre su palabra y transfundirá el elemento divino en nuestro ser como nuestra habilidad para creer. Esto es la fe, lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero mencionar 3 puntos del vocabulario que estoy usando. Por ejemplo, transfundir quiere decir hacer pasar una sustancia o líquido lentamente de un recipiente a otro. Esto es transfundir. Es como una transfusión, por decir algo. Infundir, causar en el ánimo un impulso moral o espiritual afectivo. Sustantividad es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia, la base de la sustancia, de la sustanciación de lo que se espera. Es decir, fundamento que sustenta lo que se espera. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a ver algo concreto? Porque tuvimos fe. ¿Sí? Abraham tuvo un hijo porque él esperó, pero Sara fue más allá. Ella crió y tuvo un hijo, el cual entregó a Dios mismo. Pero ¿cómo llegó a suceder esto cuando ella ya no podía tener familia? Entonces, hermanos, la fe es necesaria porque dice la palabra que no podemos agradar a Dios. No debemos de andar por lo que vemos en la vida de la iglesia. Si estamos ahí, es porque ha sido alimentada nuestra fe por medio de la palabra. Yo los animo, hermanos, a que lean Hebreos 11 y todo lo que se logra, todo lo que se alcanza. La fe es el cimiento o la base de un cristiano, un verdadero hijo nacido de Dios. Mientras nosotros andemos en la carne, no vamos a conocer de estos misterios. Pero si nosotros nos abrimos al Señor, vamos a entendernos. Vamos a entender el propósito y el plan eterno de Dios, que es lo que Él se propuso hacer desde un principio, traer fe a esta tierra. Hay una pregunta que Él mismo dice, cuando Él venga, ¿hallará fe en esta tierra? Nosotros podemos decir, sí, amén. Esperamos tu venida, Señor, con fe. Esperamos porque tu palabra lo dice. Esperamos tu venida porque sabemos que tú no mientes. Sabemos que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, es necesario, hermanos, que permanezcamos en la fe, unidos en amor. Estos días que vamos a estar viviendo, yo les recomiendo, hermanos, no busquen andar socializando en la carne, sino que busquen, hagan aparten un rincón para alimentar su fe, alimentar su esperanza. Cristo viene pronto. ¿Y cómo nos encontrará? Yo los animo, hermanos, y los bendigo en el nombre del Señor a que usemos la herramienta. Les voy a resumir estas partes. ¿Cómo adquirimos la fe? Por medio del oír la palabra de Dios. Una vez que oímos la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? Creemos. Una vez que hemos creído, nos arrepentimos. Después que nos hemos arrepentido, nos bautizamos. Después que nos bautizamos, nos congregamos y somos el misterioso cuerpo de Cristo en la tierra. Es por eso que necesitamos congregarnos.
El que estemos dispersos hoy por la condición que vivimos no debe de impedir que tengamos la unidad que el Señor requiere. Declaro en el nombre del Señor que ninguno se pierde, que ninguno de los que Él ha ganado retrocede, porque el Señor vino a ganar, no a perder, porque el Hijo del Hombre dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios les bendiga, hermanos.